la noche en que el tiempo se partió en dos. Imaginen por un momento que el universo es un gran teatro y que, durante milenios, el escenario ha estado sumido en una penumbra de incertidumbre, ritos sangrientos y suspiros de profetas que hablaban de un amanecer que nunca parecía llegar. El hombre, ese extraño ser que camina erguido pero con el alma encorvada, siempre ha buscado respuestas en las estrellas, en la sangre de los toros o en el oro de los templos. Pero hubo una noche específica en la cronología de nuestra especie, en la que el autor de la obra decidió no enviar más mensajes, sino caminar él mismo sobre las tablas del escenario. Sin embargo, no entró por la puerta principal de los palacios, ni bajo el estruendo de las trompetas imperiales. Entró por la puerta trasera del mundo, en un establo, mientras la maquinaria del poder humano giraba con una furia cegadora. Lo que hoy llamamos Navidad suele estar cubierto por una capa de sentimentalismo azucarado, pero la realidad histórica fue un choque de trenes entre la soberbia humana y la humildad divina. Mientras una joven madre en Judea buscaba un rincón seco para dar a luz, el mundo estaba gobernado por hombres que se creían dioses, movidos por una ambición que no conocía fronteras. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en aquel pesebre, debemos alejarnos de la postal navideña y mirar el mapa del mundo de hace 2000 años. Debemos observar el rugido de los imperios, el silencio de las murallas y el veneno en las copas de oro, porque solo bajo ese contraste podemos comprender por qué la llegada de un niño indefenso fue la invasión más audaz y definitiva en la historia de la humanidad. En el oeste, el águila de Roma extendía sus alas sobre todo el Mediterráneo. Octavio, a quien conocemos como César Augusto, acababa de transformar una república moribunda en un imperio absoluto. Él era el hombre más poderoso del planeta, el Divi Filius, o hijo del divino Julio César. Augusto no solo gobernaba tierras, gobernaba conciencias. Había instaurado la Pax Romana, una paz que muchos celebraban como un don del cielo, pero que era, en esencia, una paz impuesta por la punta del gladius. Las legiones romanas eran los pilares de este orden, y desde las costas de Hispania hasta los desiertos de Siria, el decreto del emperador era ley incuestionable. Augusto creía que estaba unificando el mundo para su propia gloria, sin saber que solo estaba preparando las calzadas para que los pies de los pescadores galileos llevaran un mensaje que terminaría por disolver su imperio. Roma era una obra maestra de la ingeniería y el control, pero su paz era externa, una fachada de mármol que ocultaba un vacío espiritual profundo. La religión romana era un intercambio comercial con los dioses. Yo te doy este sacrificio y tú me das una buena cosecha. No había amor en el Olimpo, solo jerarquía y conveniencia. Mientras Augusto se rodeaba de poetas que cantaban sus hazañas, la verdadera historia estaba ocurriendo en una provincia insignificante, bajo el censo que él mismo había ordenado para contar sus posesiones. Es una ironía divina que el hombre que quería contar a sus súbditos fuera el instrumento para que se cumpliera la profecía de que el Mesías nacería en Belén. Pero Roma no estaba sola en el escenario mundial. Hacia el este, cruzando las arenas de Mesopotamia, se alzaba el Imperio Parto, la herencia de la antigua Persia. Si Roma era orden y ley, Persia era el misterio y la resistencia. Gobernaba allí Phraates IV, un monarca cuya brutalidad haría temblar a cualquier tirano moderno. Phraates no confiaba en nadie, y con razón. Había llegado al trono asesinando a su padre y a sus 30 hermanos. Para él, el poder era un juego de supervivencia donde la piedad era una debilidad mortal. En medio de este clima de terror surge la figura de Musa, una esclava italiana enviada por Augusto como un gesto de paz. Pero Musa no era una pieza pasiva en el tablero. Poseía una ambición que rivalizaba con la de cualquier emperador. Rápidamente se convirtió en la esposa favorita, y cuando tuvo un hijo, comenzó a eliminar sistemáticamente a los herederos legítimos,
enviándolos a Roma bajo el pretexto de una educación superior. La historia de Musa termina con una copa de vino envenenada servida a su propio esposo, el rey. En aquel mundo, el vino no solo servía para el brindis, sino que era el vehículo de la traición silenciosa. Musa se sentó en el trono de Persia junto a su hijo, demostrando que en el corazón del hombre sin Dios, el trono es el único altar. Mientras estos dramas de sangre y corona sacudían los palacios orientales, un grupo de hombres en esa misma tierra miraba hacia arriba. Eran los magos, sacerdotes astrónomos que pertenecían a una casta intelectual milenaria. Ellos, a diferencia de los reyes que solo miraban su propio ombligo, buscaban la verdad en el cosmos. No buscaban poder, buscaban significado. Y cuando vieron una conjunción planetaria inusual, una señal que hablaba de un rey de reyes en la modesta Judea, no dudaron en cruzar desiertos para encontrarlo. Es fascinante que los primeros en reconocer la verdadera luz no fueran los expertos en la ley de Jerusalén, sino sabios extranjeros que entendían que la ciencia y la fe no son enemigas, sino dos alas de una misma búsqueda humana. Mientras tanto, en Jerusalén, Herodes el Grande se consumía en su propia paranoia. Herodes fue quizás el constructor más brillante de su época, transformando el templo en una maravilla del mundo antiguo, pero su corazón era un desierto de inseguridad. No tenía linaje real legítimo, era un usurpador instalado por Roma. Cuando los sabios persas llegaron preguntando por un rey nacido, Herodes no sintió alegría, sino pánico. Para un hombre que había asesinado a su propia esposa y a sus hijos por miedo a ser reemplazado, un bebé anunciado por las estrellas era una amenaza insoportable. Convocó a los sumos sacerdotes, y ellos, con la frialdad de quienes han convertido la fe en una rutina burocrática, citaron la profecía: en Belén de Judea. Aquí reside uno de los misterios más tristes de la condición humana, la indiferencia de los religiosos. Los sacerdotes tenían la información correcta, conocían las escrituras al detalle, sabían que el Salvador estaba a pocos kilómetros de distancia, pero ninguno de ellos se molestó en caminar esas 2 horas para verificar el hecho. Estaban demasiado ocupados manteniendo el sistema, demasiado cómodos con su estatus como para arriesgarse ante una novedad divina. Prefirieron la seguridad de sus ritos a la aventura de la encarnación. Solo los extranjeros, los de afuera, los que no tenían nada que perder, siguieron la estrella hasta el final. Y lo que encontraron no fue un príncipe en una cuna de seda, sino un niño de 1 año en una casa humilde. Le entregaron oro, un reconocimiento a su realeza, incienso, un tributo a su divinidad, y mirra, un perfume para su sepultura, porque este rey no venía a vivir para ser servido, sino a nacer para morir como rescate. Pero alejémonos por un momento del Medio Oriente y miremos hacia el lejano Oriente, hacia las tierras de la seda y el jade. En China, la dinastía Han enfrentaba su propio eclipse. El trono era ocupado por el emperador Ping, un niño de apenas 9 años que era el hijo del cielo para millones de personas. Sin embargo, detrás de las cortinas de seda, el poder real estaba en manos de Wang Mang, un hombre que personifica la hipocresía política en su estado más puro. Wang Mang se presentaba ante el pueblo como el epítome de la virtud confuciana. Vivía con austeridad, donaba su sueldo a los pobres y hablaba constantemente de la moral de los antiguos. Pero todo era una máscara meticulosamente diseñada. Mientras sonreía al pueblo, tejía una red de espionaje y control que asfixiaba a cualquier oposición. Wang Mang finalmente se deshizo del niño emperador con una copa de vino medicinal, al igual que Musa en Persia. El mundo estaba unido por hilos invisibles de ambición y veneno. Pero lo más sorprendente es que China no estaba tan aislada como pensamos. A través de la ruta de la seda, una red de caminos que cubría más de 8.000 kilómetros, las noticias y los bienes fluían de un extremo al otro. La seda china era tan valorada en Roma que el Senado intentó prohibirla para detener la fuga de oro.
Jesús no creció en un rincón olvidado de la historia. Creció cerca de Séforis, una ciudad vibrante y cosmopolita, y a tiro de piedra de la Vía Maris, la carretera donde pasaban las caravanas que conectaban Egipto con Mesopotamia y China. Jesús, el joven carpintero, probablemente trabajó la madera para comerciantes que hablaban idiomas de tierras lejanas, y escuchó relatos de emperadores que se alzaban y caían en el otro lado del mundo. Dios no envió a su Hijo a un vacío, sino al centro mismo del tráfico humano, para que su mensaje tuviera las piernas necesarias para correr por todo el globo. Si cruzamos el océano, en el continente americano, el anhelo humano por lo sagrado también estaba construyendo monumentos al cielo. En las selvas de Mesoamérica, los mayas estaban en su período preclásico tardío, levantando pirámides colosales como el Mirador, cuya masa rivaliza con las de Giza. Los mayas eran obsesivos con el tiempo y las estrellas, buscando en el movimiento de los astros un orden que diera sentido al caos de la existencia. Casi al mismo tiempo que Cristo caminaba por las colinas de Galilea, en el Valle de México se estaba planificando Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se convertían en dioses. Estos pueblos, aislados geográficamente del mundo bíblico, no estaban aislados de la búsqueda universal. Sentían el mismo vacío, el mismo miedo a la muerte y la misma esperanza de que el Creador algún día se comunicara con sus criaturas. La historia de Cristo es la respuesta a una pregunta que se estaba formulando en todos los idiomas del mundo, incluso en aquellos que aún no habían sido escritos. El mundo estaba lleno de religiones, pero cada una de ellas era un esfuerzo del hombre por escalar hacia Dios. El hinduismo hablaba del ciclo infinito del karma y la reencarnación, una rueda de la que el hombre intentaba escapar mediante el conocimiento o la devoción. El budismo enseñaba que la vida es sufrimiento y que la única salida es la extinción del deseo. En Persia, el zoroastrismo planteaba una batalla cósmica entre la luz y la oscuridad, donde el hombre debía elegir el bando correcto. En todas estas visiones, la carga recaía sobre el ser humano. Tú debes subir, tú debes purificarte, tú debes hacer. Pero la fe cristiana entró en este escenario con una propuesta radicalmente inversa. No es el hombre quien escala hacia Dios, es Dios quien desciende hacia el hombre. No es un manual de autoayuda espiritual, es un rescate. Cuando Jesús cumplió 30 años, salió de su anonimato y se dirigió al río Jordán. Es un detalle geográfico cargado de significado teológico que fuera bautizado en el punto más bajo de la superficie terrestre. Él no comenzó su misión en las cumbres, sino en el abismo. Y durante 3 años caminó entre los leprosos, los parias, los recaudadores de impuestos y las mujeres olvidadas. Sanó a los enfermos no solo para demostrar poder, sino para mostrar que en el reino de Dios el cuerpo humano es sagrado y el dolor no tiene la última palabra. Pero su mensaje era demasiado peligroso para el por statu quo. Al enseñar que Dios es un padre que corre a abrazar al hijo pródigo, estaba destruyendo el sistema de control basado en el miedo y el mérito que tanto los romanos como los líderes religiosos habían perfeccionado. La culminación de esta invasión divina no fue un trono de oro, sino una cruz de madera. La crucifixión era el castigo romano por excelencia, diseñado no solo para matar, sino para humillar y deshumanizar por completo a la víctima. Era el símbolo supremo del poder de Roma sobre el individuo. Pero en una ironía que la lógica humana no puede procesar, aquel instrumento de tortura se convirtió en el trono de la mayor victoria de la historia. Cuando Jesús exclamó, «Consumado es», no estaba admitiendo una derrota ante Caifás o Pilato. Estaba declarando que la deuda del pecado humano, esa barrera que nos separaba de nuestra fuente original, había sido pagada por completo. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, indicando que el camino hacia lo sagrado ya no estaba reservado para una élite sacerdotal, sino abierto para todo aquel que se acercara con humildad. La resurrección de Jesús
es el hecho que rompe todas las leyes de la entropía y la probabilidad. Si Jesús hubiera permanecido en la tumba, su historia sería simplemente la de otro profeta idealista aplastado por la maquinaria del Estado. Pero la tumba vacía es el motor que lanzó a 12 hombres acobardados a conquistar el Imperio Romano. No usaron la espada de Augusto, ni el veneno de Musa, ni la hipocresía de Wang Mang. Usaron el perdón, el amor al enemigo y la certeza de que la muerte había sido derrotada. Pedro, que lo había negado por miedo a una sirvienta, terminó predicando en el corazón de Roma. Tomás, el escéptico, llevó el mensaje hasta las costas de la India. Pablo, el perseguidor, recorrió miles de kilómetros por las calzadas de Augusto para proclamar que había un solo Señor y que no era el César. Es un fenómeno histórico que desafía cualquier explicación sociológica. En 3 siglos, sin disparar un solo proyectil, el cristianismo pasó de ser una secta despreciada de carpinteros y pescadores a ser la fe que unificó a Europa y transformó la moral del mundo. ¿Cómo? No por la fuerza, sino por el testimonio de miles de mártires que preferían morir en el Coliseo antes que renunciar a la verdad de lo que habían visto. La historia de los apóstoles no es solo un relato de viajes, es la crónica de un cambio de paradigma. El descubrimiento de que el valor de una persona no reside en su estatus social o su poder político, sino en el hecho de que el creador del universo dio su vida por ella. A menudo pensamos en la historia como una línea recta de progreso tecnológico, pero en términos del alma humana somos exactamente iguales a los contemporáneos de Jesús. Seguimos teniendo nuestros propios Augustos, que buscan el control total a través de la vigilancia y el poder económico. Seguimos teniendo nuestras propias musas que están dispuestas a sacrificar cualquier relación por un peldaño más en la escalera del éxito. Seguimos teniendo nuestros Herodes consumidos por la inseguridad y la paranoia de perder lo que han construido. Y seguimos teniendo nuestras propias grandes murallas que construimos para protegernos de aquellos que consideramos diferentes. El escenario ha cambiado, los disfraces son más modernos, pero el drama es el mismo. La verdadera pregunta que surge al mirar el mundo en el momento en que Jesús nació no es ¿qué pasó entonces?, sino ¿qué está pasando ahora en tu propio interior? Porque cada corazón humano es un pequeño mapa de aquel mundo antiguo. En nosotros conviven el deseo de poder romano, la traición persa y la hipocresía que Wang Mang ocultaba bajo su túnica de erudito. Pero también en nosotros vive ese anhelo de los magos, esa chispa que nos dice que debe haber algo más que simplemente nacer, trabajar, comer y morir. Existe en cada uno de nosotros un espacio vacío con la forma de Dios, un vacío que ningún imperio, ninguna riqueza y ninguna filosofía puede llenar. Dios eligió nacer en el momento exacto en que el mundo estaba más conectado y al mismo tiempo más desesperanzado. Usó la infraestructura del hombre para introducir la vida de Dios. Y hoy, en nuestra era de hiperconexión digital, el mensaje sigue siendo el mismo. No estamos solos en este teatro cósmico. El autor nos ha visitado. Él conoce el sudor del trabajo manual, el sabor de la traición, el dolor físico extremo y el frío de la soledad. No es un Dios lejano que nos observa desde una nube de indiferencia aristotélica. Es el Dios que se ensució los pies con el polvo de nuestros caminos para que nosotros pudiéramos caminar por los suyos. Al final de este recorrido por la historia, nos queda una imagen poderosa. Por un lado, las estatuas de mármol de los Césares, hoy fragmentadas y cubiertas de polvo en los museos. Por otro lado, la sombra de una cruz en una colina de Judea y una tumba vacía que sigue proyectando luz sobre el presente. Los imperios que parecían eternos han desaparecido. Las murallas que se creían inexpugnables son hoy atracciones turísticas. Y los nombres de los poderosos de entonces apenas se recuerdan en los libros de texto.
Pero el nombre de aquel niño nacido en una cueva sigue siendo pronunciado con amor, con esperanza y con fe en cada rincón del planeta, desde las catedrales de Europa hasta las humildes iglesias en las montañas de los Andes. La historia no es un ciclo sin sentido, ni un caos de accidentes políticos. Es un camino que conduce a una persona, y esa persona sigue estando a la puerta, no como un conquistador que exige tributo, sino como un invitado que espera ser recibido. El tiempo se partió en dos, no por un decreto imperial, sino por un acto de amor supremo. Y tú, que habitas en este lado de la historia, te quedarás como los sacerdotes de Jerusalén, sabiendo la verdad pero sin moverte de tu silla. O serás como los magos, dispuestos a seguir la señal hasta encontrar aquello que realmente puede saciar tu alma. El mundo de hoy, con todo su ruido y sus distracciones, no es muy diferente de la bulliciosa Jerusalén o la ambiciosa Roma. En medio del estruendo, todavía se puede escuchar ese susurro que proviene de un pesebre. Es una invitación a dejar de intentar ser dioses y permitir que Dios sea Dios en nosotros. Es el llamado a cambiar nuestra paz impuesta por la paz que sobrepasa todo entendimiento. La verdadera revolución no comenzó con una espada, sino con un llanto de bebé en una noche estrellada. Y esa revolución todavía tiene el poder de cambiar tu mundo si decides simplemente abrir la puerta. C.S. Lewis dijo una vez que el cristianismo, si es falso, no tiene importancia, y si es verdadero, tiene una importancia infinita. Lo que no puede ser es medianamente importante. Al contemplar el panorama completo de lo que ocurría en el mundo cuando Jesús nació, nos damos cuenta de que no estamos ante un mito agradable o una leyenda moralista. Estamos ante la invasión de la realidad con mayúscula en nuestro mundo de sombras. Estamos ante el hecho más importante de la historia, un hecho que exige una respuesta de nuestra parte. No podemos quedarnos neutrales frente al pesebre o frente a la cruz. El rey ha aterrizado en territorio ocupado, y cada uno de nosotros debe decidir de qué lado de la historia quiere estar. Que el silencio de aquella noche en Belén hable a tu corazón más fuerte que todos los gritos de los imperios modernos. Que la humildad de aquel establo sea tu refugio contra la soberbia de este mundo, y que la luz de esa estrella, que guío a sabios y pastores, ilumine también tu camino hacia el encuentro con aquel que es, ha sido y siempre será el centro de todo lo que existe. La historia ha sido escrita, el sacrificio ha sido hecho, la tumba está vacía y la promesa sigue vigente. Lo único que falta es tu respuesta. Bendiciones para ti y para los tuyos en este viaje de descubrimiento espiritual. Que la paz del que nació en Belén sea hoy y siempre contigo. Amén.